Hola César, ¿cómo Pues, estás? Juan ¿Cómo Pablo, están todos? Yo ando medio contundido y esto para que no digan que es violencia familiar o lo que sea, pues esto pasa por dársela de deportista estando viejo, jugando pádel el otro día, así que me pegué acá en la frente y ahora se me está moviendo para abajo el, eh, el chichón. Pero todo bien. César, ¿cómo hay andado? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? bien, todo tranquilo, no, medio destruido porque ayer tuve un matrimonio en el monte que duró para mí, de 8 de la mañana hasta como las 12 de la noche en la práctica y la verdad que ya lo único que quiero es dormir. Ya, hagámosla rápido para que te vayas a dormir. Estuvo Oye, bueno, sí, estuvo más César, bueno que la cresta, pero tenemos varios temas que están muy candentes. Acá en lo interno, lo primero que vamos a tocar es el tema del Parlamento. ¿Está dando el ancho? ¿No está dando el ancho el Parlamento? ¿El modelo y las atribuciones están correctas? ¿Y qué está pasando con los partidos detrás del Parlamento, César? A propósito, no solo del tema de la Convención Constitucional y su continuación, sino también a partir de la política diaria. El segundo tema que vamos a ver es el problema de Perú y este descalabro en Perú que ocurrió esta semana tremendo. eh, y ver qué opinas, cómo ves la dinámica en el tema. Y por último, vamos a ver el tema de las ISAPRES, esta especie de supremazo que apretó las cuerdas ahí por parte de la Corte Suprema de las ISAPRES. ¿Y cómo veis el tema que viene? Y igual uno, claro, dice, oye, es que no es tanta la gente que está en ISAPRE, pero son como 3 millones de personas, por lo que tú mismo me decías. Entonces, tampoco es un tema menor. Así que vámonos en orden, César. ¿Cómo estáis viendo el Parlamento acá? ¿Cómo crees tú que se están moviendo los partidos políticos a través de la representación parlamentaria? Eh, Porque yo por lo menos he quedado con una sensación mala sobre el tema. bueno, yo también, yo creo que estas mesas, a pesar de que las han achicado y que las han comprimido, igual hay partidos que influyen mucho a pesar de que no tienen números, como por ejemplo Amarillos por un lado o los partidos chicos del Frente Amplio por otro, y que empiezan a ser obstáculos. El presidente como que se abrió, parece a una fórmula mixta, Tal cual. eh, pero, pero tiene que ser, o sea, tiene que ser, para mi gusto por lo menos, yo creo que esta cuestión tiene que ser electa. Bueno. No, no, a ver, no me gusta un congreso termal, de verdad no me gusta, aunque parece que a todo el mundo le gusta dentro de los partidos porque nadie quiere elecciones, pero yo creo que por último hagámoslo después, que pase un poco, pero un congreso termal no me gusta. Sí, yo estoy. Ahora, el Congreso tiene las facultades para cambiar la Constitución hoy día, o sea, pero la duda ¿es el Parlamento una institución legítima para cambiar la Constitución o no lo es? Y A además si pesar de tienen que la tiene. capacidad, César, porque por lo que estamos viendo, por las divisiones dentro de la derecha, la bolsa gato que es de repente la izquierda, parece ser que además hay un problema de capacidad de hacer las cosas. Pero en el fondo, si tú lo analizas, más que la institución del Parlamento, el problema está en los políticos y en los partidos que están administrando el Parlamento. Porque el sistema parlamentario que tenemos no es malo, o sea, a ver, es corregible en montones de aspectos, a lo mejor unos creen que deberíamos tener distritos más grandes, otros más chicos, que el sistema nos permite tener demasiados partidos, pero lo que nos está molestando hoy día es esta fragmentación parlamentaria en que grupos chicos son capaces de ponerle el palo en los rayos a la bicicleta y trancar todo, la falta de liderazgo que hay. Ahora, es admirable la UDI, una vez más, ¿ya? Que ha llevado su tema ordenadamente y parece que es el partido que más puede ordenarlo. Y lo mismo el Partido Socialista, o sea, ahí están los grandes ejes. Pero lo que a uno lo sorprende es que partidos realmente chicos, partidos que no representan, no sabemos a quién representan, si mucho, si poco, y hay otros realmente que representan nada, pero tienen representación parlamentaria y la usan casi como una secta que se va oponiendo, ¿no? Y ahí hay de derecha y hay de izquierda, ahí está el partido de la gente y los miedos que despiertan. Y uno dice, oye,
se está hablando tanto de cómo vamos a elegir a estos nuevos convencionales, si van a ser expertos, si van a ser mixtos, qué sé yo. Pero lo que no hemos escuchado a nadie es, oye, ¿qué ideas tienen ustedes para modificar el sistema político? ¿Qué ideas tienen ustedes para que no se produzca esta especie de fragmentación que no solamente nos afecta a nosotros, sino que a España, Francia, Alemania hasta un cierto punto, y que llegan a resultados raros, o gobiernos que no tienen, países que no tienen gobierno por años? ¿Te acuerdas de Bélgica? Sí, el otro día una ¿Ya? amiga, fíjate, el otro día una amiga me decía, me hacía un análisis respecto de la fragmentación de los partidos, que no es malo, ¿ah? Que me decía que tiene su lado positivo, del punto de vista que muestra crisis de liderazgo en los partidos tradicionales, pero gente que en vez de irse para el monte, como diría Pato Fernández, o gente que en vez de retirarse de la política, persiste en la política armando nuevos partidos. Entonces, desde ese punto de vista, es una respuesta sana a la falta de liderazgo de los partidos tradicionales, pero uno debiera esperar que debe uno volver detrás de esta fragmentación, armar conglomerados, grupos, agrupaciones de partidos que sí permitan generar mayoría, porque lo que no puede ser es que, como estamos hoy día, en que esto termine desplazándose el poder de los partidos a estos partidos chiquititos que no tienen ideologías claras, que tienen a veces tintes populistas muy marcados y que se van para un lado y se van para el otro y que terminan sembrando el caos. Pero yo tengo tú tienes razón, César, de que la UDI y el PS han marcado como una línea sensata que uno puede ir siguiendo en el tiempo. Y esperemos que ellos logren consolidar su fuerza. También me ha sorprendido gratamente la flexibilidad que ha actuado Boric. Sí. Que Bueno, es que no tiene otra, po. También, ya, o sea, yo en su defensa puedo decir que sí, que él se ha dado cuenta que tiene que gobernar y que no tiene alternativa y que tiene que enfrentar los problemas que enfrentaría cualquier presidente de Chile que estuviera ahora, que son delincuencia, qué sé yo, la inflación, etcétera, etcétera. Pero si tú no tienes mayorías relativamente estables en el Parlamento, incluso en un sistema presidencialista como el nuestro, te impide avanzar para dominar todos estos problemas que son lo que la gente realmente le importa. ¿Eh? Y estamos hablando de violencia, y dicen, me contaba alguien que está dedicado, uno de los gerentes de las encuestadoras más importantes, dice, en los focus group, si tenéis 10 temas, del 1 al 7 es violencia. ¿Ya? Que tú de repente dices, es percibida, pero ya es percibida como algo que es mucho más grave que la inflación, cosa que a mí me sorprende, porque violencia hemos tenido desde hace harto rato, inflación es como la novedad, ¿ya? Pero que te dicen, por ejemplo, que los delincuentes extranjeros son mucho más violentos y han llevado a que los delincuentes chilenos sean más violentos. claro. Eh, No, sí, ese es pero el tema central. ¿Sabes por qué, César? Porque además hay algo razonable en el tema de fondo. O sea, el contrato social lo podemos discutir, pero para poder hacer todas esas cuestiones requerís tener una mínima tranquilidad y no sentir como le pasó a una señora la otra vez, ¿te acuerdas? Creo que era en la Florida, que tenéis que salir armado en el auto. Y te acuerdas que de hecho la asaltaron a la señora y la señora se defendió a balazo. Entonces, efectivamente, la sensación de Far West, la sensación de falta de control, te nubla y te tapa hasta la inflación. O sea, porque todo el resto, el desde, para poder discutir inflación, política económica, contrato social, convención, se supone que tiene que haber un mínimo de seguridad. Y lo que yo creo que está pasando es que la percepción de la gente, como ha subido mucho los homicidios y la visibilidad de los asaltos, es que la gente siente que no se está dando ese mínimo. Y por eso yo creo que efectivamente aparece esta agenda tan cargada de la seguridad. Y por eso que yo creo que es importante también que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas en hacer la constitución y una constitución que se aboque a tener un sistema político que nos dé estabilidad, a un sistema social que nos permita combatir bien la violencia, que nos permita tener las herramientas que se deben tener, que permita tener una policía prestigiada. Es increíble cómo los carabineros, como tú en las encuestas, ha subido.
¿Y qué ha pasado con Carabineros si no ha pasado nada extraordinario con No, es Carabineros? la necesidad de Carabineros, ¿no? No, o sea, que no es menos, digamos. Sí, pues. Pero no, no han habido cambios ni de sistemas, ni de uniformes, ni de fórmulas, ni de nada. Y lo No. otro, y que a mí me ha llamado la atención, tú que vives en Vitacura, a mí que me toca vivir en Las Condes, es la sí efectividad, oye, de las cuasi policías de las comunas. Municipales. Sí, hay más O sea, presencia llegan digital. al tiro, o sea, son muy rápidos y son bien, bien efectivos. Sí, oye César, en la misma línea, porque estamos hablando un poco de cómo mejorar o superar los baches de la democracia chilena, tuvimos esta crisis en Perú que es la mitad como de ciencia ficción, es como Macondo por otro lado, uno siente que la cosa periodística Superado, superado, Macondo. supera, o sea, solo un resumen, ¿no es cierto? No solo tuvimos este presidente que al sentir que el Parlamento se le iba a venir encima, decide abolir, cerrar el Parlamento y empezar a gobernar por decreto, Y después no solo el Parlamento, sino que el Poder al Poder Judicial, Judicial y el todo el órgano cuento. electoral, todo. Claro, pero lo loco es que, no sé si has visto la aplicación, esto no le funciona, lo detiene en el Parlamento, lo destituye, y sale una versión del abogado de él diciendo que estaba drogado, no sé si supiste, pero que él estaba No, drogado y que por eso dijo esas cosas, pero que alguien lo drogó y no es que él realmente quisiera hacer un golpe de Estado. Entonces, de verdad, yo me río un poco, pero esto es una tragedia enorme para este país que tenemos al norte, tan importante además geopolíticamente para nosotros, no solo porque tenemos una tremenda, gran población de peruanos en Chile, sino porque tenemos en la zona norte un tráfico y un intercambio con ellos muy fuerte. ¿Cómo viste esta crisis, César? ¿Y qué dice de América Latina esta fragilidad institucional tan tremenda peruana? mira, es un país enorme, es un país con una riqueza de recursos naturales increíble. Y este es como ¿cuánto? ¿El quinto o sexto presidente preso? En pocos años, o sea, no. No, sí, terrible. Pero ayer me decían, una chiquilla peruana me decía, bueno, pero de alguna manera estamos acostumbrados. Ya nos acostumbramos a este tema y ya ahora la definición es esta nueva vicepresidenta que asume a presidenta y no se sabe si llama además a elecciones al tiro o al final. O sea, tampoco le busca estabilidad al tema. eh, y también tienen un sistema súper fraccionado y tienen por un lado, mira tú, el fujimorismo. O sea, es como si aquí hubiera pinochetismo, ¿ya? Tal Y cual. popular, que yo creo que lo hay, Populista, ¿ya? claro. Pero está encubierto, no es abierto, ¿ya? Tal cual. Allá, y lleva una pena. A ver, piensa tú que yo antes de almuerzo veo a este señor haciendo este anuncio, voy a almorzar y cuando vuelvo a ver la tele después de almuerzo, el Parlamento lo está echando y su propia guardia personal lo toma preso, ¿ya? No, terrible. Y tenemos otro, y lo otro terrible también es en el otro límite, ¿no? Si nosotros estamos fregados. Ah, y Perú es el principal productor de cocaína del mundo. Ojo. Bueno, Además. en la Argentina, Uh, que aparte que están felices porque ganaron por penales a los holandeses, pero no, fíjate pero tú terrible. que también es trágico lo que les ocurre. César, a propósito de un libro que yo voy a recomendar ahí, pero ¿no te parece que estas cosas, a propósito también vamos a tocar el tema de Alemania y esta especie de intento de golpe que fraguó, todavía están apareciendo noticias, pero que se fraguó en Alemania y que significó la detención de 200 personas y dicen que hay 20.000 involucrados, en fin, un quilombo, como diría un argentino, gigante. ¿No te parece que esto demuestra, César, que la democracia no está instalada culturalmente en el mundo? Y seguimos en proceso de instalación de la democracia. Pero no es que uno diga, oye, es que la democracia está en crisis. Uno puede levantar la tesis de decir, pero si nunca ha estado realmente instalada en América Latina. Ha estado instalándose, pero no hemos logrado generar la estabilidad necesaria para ver cómo funciona siquiera, porque siempre nos come el autoritarismo, el caudillismo, la corrupción, ¿ah? Y esto, por lo que veo, no solo nos impacta a nosotros, mira el fenómeno en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en muchos países europeos y desde luego durante la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Italia, España,
Alemania. Entonces, nosotros realmente estamos en la ilusión de que la democracia es algo establecido, instalado, y que estas son crisis. ¿No te parece que en una de esas todavía no hemos superado la fase de instalación de la democracia en el mundo? Que yo creo que la democracia ha sido más bien una casualidad que una norma. O sea, si tú miras la historia, democracia relativamente moderna, estamos hablando de la posguerra, en Alemania, en Francia, a ver, En España todo, después del 75. piensa tú que Alemania, Francia, Italia, España, Hungría, Polonia, antes de la Segunda Guerra eran caudillismo de alguna manera, que representaban también las heridas de la Primera Guerra Mundial, o qué sé yo, o sea, Y el bloque, Petén, acuérdate, dictador también. De Europa del Este entró en la democracia hace 20 años, pues César. El bloque del Este, que antes era Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? O territorios controlados por los otomanos, el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Pero es cuando uno mira estas crisis, a mí me impresionó lo de Alemania, pero uniéndolo con lo de Perú, yo creo que es una lección para nosotros. Yo soy optimista, es decir, tengo la impresión de que esto nos muestra que nosotros vamos más adelante. Porque lo nuestro no es una crisis de golpe de Estado, no es una crisis de corrupción. No, Lo nuestro es que no, estamos pidiendo más democracia. Y somos a lo mejor el no, único y país del estamos así, continente que está en eso. estamos, a pesar de los desprestigios del Parlamento y hasta donde llegan, estamos dejando que las instituciones funcionen, que es muy importante. Yo creo que crucial fue lo que hizo las Fuerzas Armadas peruanas, que salieron al tiro a decir Sí, nosotros apoyamos al sistema, digamos, por raro que sea, pero que la democracia es un animal difícil de manejar, yo creo que lo es. Y en América Latina en particular, yo no sé qué nos pasa, pero si tú, es cierto lo que tú dices, si tú miras a Europa, nosotros nunca hemos tenido caudillos tan sangrientos ni tan salvajes como los que tuvieron ellos. tal cual. Eh, Oye, que son cosas serias, que tuvieron dos guerras mundiales en un siglo y dos guerras mundiales, pues, bueno, o sea, no que me pisaste un pedacito de terreno y que yo, o sea, la guerra del Pacífico, que es la más grande que hemos tenido nosotros, una bicoca al lado de lo que tuvieron los europeos, las dos guerras europeas, con sus Absolutamente. millones de muertos, millones de soldados, no de soldados, sino que de civiles muertos. Piensa tú que la mayor cantidad de muertos de la guerra del Pacífico fue por enfermedades, ni siquiera fue por balazo. Sí. No estoy de acuerdo por eso, que yo creo que, a ver, tú tienes razón de que hay lecciones positivas en lo de Perú, como el tema este de la reacción de la Policía Nacional Peruana y de las Fuerzas Armadas, que se alinearon con el Parlamento, que es el que tenía la razón institucionalmente. Y que esperemos, como dices tú, que llamen a elecciones. Esta es Yo una creo que crisis en nuestra, que llamen a Alemania, elecciones. y lo de Alemania, Juan Pablo, y yo, lo único que leí es que habían tomado preso a 25 personas, pero uno dice, oye, pero 25 personas no hacen un golpe militar en Alemania, que tiene un ejército gigante y que tiene sus partidos políticos relativamente grandes, estables, No, que mira, y que es como los Estados Unidos, así como el Make America Great Again, o... claro, la cosa es mucho más peligrosa que eso. Estaba viendo hace poco rato un reportaje en la Deutsche Welle y lo que aparecen mostrando primero que hay unas órdenes de aprehensión, están buscando a más de 200 personas. Segundo, varios miembros de las Fuerzas Armadas activos, incluidos, y que han explicado, recién se está explicando lo que pasó y que descubrieron este plan que iba a producir, ¿te acuerdas tú qué año fue? El 77, ¿cuándo fue la cosa del coronel Tejero, el que, como el 77 por por ahí? ahí 77, después de la muerte de Franco, cuando intervino a Lazo, este señor de la Guardia Civil, ¿no es cierto?, en las Cortes, en el Parlamento español. Aquí era lo mismo, la idea era producir un golpe de Estado, por eso tengo que es heavy, un golpe de Estado por la vía de tomarse el Parlamento cuando estuviera en sesión, que tenían grupos armados suficientes, pero además dice que el grupo que representa estas cabecillas que detuvieron son más de 20.000 en Alemania. Entonces, yo creo que, o sea, pucha, a estas alturas a mí me pilló de sorpresa, por lo menos yo no me hubiera imaginado nunca. Está bien, Pero hay espérate, pero neonazis, hay Tejero, anarquistas, pero que estuvieran planificando un golpe de Estado me pareció increíble.
pero lo de Tejero yo lo entiendo como el post-franquismo, en que hay gente que quería una vuelta al ancien regime, digamos. tal Pero cual. en Alemania, o sea, ¿qué Parece onda? ser, parece que el discurso de ellos es como Trump. De hecho, decía este periodista de la Deutsche Welle que habían algunos que eran seguidores de este grupo, que eran seguidores del QAnon, ¿cachai? Esta cosa loca norteamericana que tienen este grupo de trumpistas que creen que hay una conspiración dentro del gobierno y que son pedófilos Ah, y toda una cuestión muy loca. Bueno, este grupo está básicamente movido, me da la impresión, por el tema de la inmigración, pero además, ojo, con enredos raros porque parece que son amigos de Putin. ¿Te fijas? O sea, por eso hay que estar chuf, atento. claro, Imagínate, a va lo mejor el propio poniendo, Putin estaba inflando esta cuestión. Anda a saber tú cómo es el cuento. Oye, César, vamos a volver después al tema de Alemania cuando tengamos más información, pero vámonos ahora a un tema técnico que la verdad es que yo entiendo poco. Sí sé, César, porque me lo explicaron desde la universidad, que una de las cuestiones en que ha fallado el capitalismo y las democracias liberales modernas en general es establecer sistemas de salud que sean de verdad eficientes, que funcionen, ¿no es cierto? Y que no lleguen a la quiebra de la economía de una sociedad. Es cosa ver el desastre de Estados Unidos, lo mal que está funcionando el sistema de salud en Inglaterra hoy día, etcétera. Y aquí en Chile tuvimos, ¿no?, una mini crisis que ha pasado un poco colada con este fallo de la Corte Suprema a propósito de la ISAFRE y la ISAPRE, pegándole muy fuerte a propósito del tema de los cobros, las tablas, etcétera. Entonces, dos cosas. A propósito de esto, César, ¿cómo ves que viene para adelante el tema? Ustedes, los economistas, ¿cómo lo ven el tema? Y cuál es el modelo al final. Y en segundo lugar, ¿qué cree que va a pasar con la ISAPRE y este encontrón que reciben? todos los sistemas públicos y privados de salud, oye, no han dado una resolución Así es. satisfactoria al 100% al sistema de la salud pública. Eh, Han terminado todos en sistemas mixtos, como es acá, o sea que hay 3,5 millones de personas, que son muchas personas que están con sus ISAPRE. De hecho, la gente, cuando le suben sus ingresos apenas puede, si salen de FONASA y se van a la ISAPRE, que en Así es. el fondo significa, oye, más que la ISAPRE es irse al sector privado que atiende a la salud, ¿ya? Este es el sistema de pago, pero lo que tú le arrancas es a irte a hacer la cola al hospital, ¿ya? Y lo que tú quieres es que te atiendan rápido, que te atiendan a punto y que te atiendan bien. Y por eso la gente se arranca a la ISAPRE. Y hoy día la ISAPRE, aparte del cuestionamiento que tienen, ¿no es cierto?, que son solamente para un sector que se rasca con sus propias uñas, en que actúan mucho como una compañía de seguro bastante implacable. Que no, esto que te prometí, la verdad que aquí hay un tema que no era tan así que no te va a pagar. Eh, las que están en peligro son las clínicas, el sistema de clínicas privadas. Porque si las ISAPRES no les pagan o se produce un colapso en el sistema que produce la plata que las alimenta en el fondo, en la mayor parte de ellas, va a dejar a muchos, o sea, va a dejar en manos del sector público una cantidad enorme de gente que si el sector público hoy día atiende mal, lo va a atender mucho más mal. Y estamos hablando de no solamente la élite, sino que, a ver, yo creo que el 100% de los parlamentarios de Chile, de los ministros de Chile, de los seremis, de los gobernadores y todo el aparato y la Corte Suprema, y todos están en un ISAPRE y todos se atienden en una clínica privada, ¿ya? De modo que si tú, por alguna mala movida de cualquiera de las institucionalidades, ya sea el Parlamento, la nueva Constitución o en este caso la Corte Suprema, llega a producir una falla gigante en el sistema que haga fracasar el sistema de prestaciones privadas, o sea, a las clínicas, ¿ya? En el fondo a uno le da lo mismo donde viene la plata, pero ¿sabes qué? Déjame las clínicas vivas porque si no, me vas a mandar a un sector público que es el que más reclamos tiene. Entonces, yo creo que ahí la Corte Suprema de repente no calcula
y dentro de nuestro legalismo y qué sé yo, no calcula tampoco lo que significa a veces sus decisiones, que en Estados Unidos, por ejemplo, como colegislan, cuando hay cambios importantes, los analizan, los detienen, los miran por todos lados y hay un análisis muy agudo de todo el cuento. Y aquí es como, a ver, la ley es la ley, vamos a interpretar lo que dice y lo que suceda después no es mi problema. ¿Ya? Como cuando dice, oiga, ¿sabe que en los terrenos tomados las decisiones que tienen que poner de acuerdo el gobierno con los privados para que le den un techo, no sé qué, a los gallos que estaban adentro? ¿Ya? Hay cosas a ver, ahí es como que a la Corte Suprema y a la justicia chilena de repente es como que le falta calle. Es como que están metidos en su cubículo, en su mundo, en que ellos eligen además a sus pares y a los pares de abajo, de abajo, de abajo, basado en criterios que ya no son modernos, que en un sistema económico que es mucho más complejo. Entonces yo les pregunto a todos, ¿se imaginan ustedes a todos los senadores, diputados, jueces y qué sé yo, yendo al Hospital Salvador haciendo cola? Y yo te digo, no, eso no va a pasar. Probablemente no va a pasar, pero que se produce una disrupción importante con este tipo de fallos, lo es. Oye, ¿Ya? César, ¿cómo ves tú el manejo? Todo esto es política en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Son decisiones jurisdiccionales con un impacto político grande. A propósito de lo que hemos criticado tantas veces nosotros del manejo de las AFP, ¿cómo has visto que se han manejado la ISAPRE? Porque siempre la ISAPRE, claro, tienen lo bueno de la privatización, las Pésimo. clínicas, pero siempre tienen el estigma de que son gente que ganan y lucran a partir de los problemas y la salud de las personas. Entonces, ¿cómo ves que se han Pero es manejado como ellos? pero es como, a ver, también lo hacen las clínicas y también lo hacen los médicos. O sea, a Por ver, supuesto, aquí hay toda una cadena, si no tal hay cual, nada gratis. ¿Ya? así es. Uno lo que puede criticar es que ganan demasiado para el servicio que ponen. ¿Ya? Pero tú te puedes cambiar al sistema público, que es sin fines de lucro. Lo que pasa es que la gente prefiere que las ISAPRES lucren a irse al sistema público que no lucra. Pero también la gente cuando no recibe la oferta, o sea, el resultado final de su sistema, no es lo que ella esperaba, reclama y batea también contra el sistema de la ISAPRE, las clínicas, los médicos y todo el mundo. Pero lo divertido es que hasta aquí tú ves que el reclamo es contra las ISAPRES y no contra las clínicas ni contra los médicos, que son los que de verdad entregan el servicio de salud. ¿Ya? En la medicina además ha evolucionado mucho y los médicos son muy exigentes y dicen que hay tecnologías nuevas y que hay que tenerla y la máquina es cara, pero la vida está entre medio, así que cómprela nomás y si no yo reclamo. Son gremios además súper poderosos. ¿Ya? Súper. Entonces, pero nadie reclama, es como todo el mundo le echa la culpa a la AFP, pero la verdad que la falla era que las pensiones eran malas. Y la AFP se defiende y dice, oiga, yo gané mucha plata para usted, es cierto, pero usted también ganó harta plata. ¿Ya? Pero usted querría irse a un sistema 100% público, y ahí empiezan las dudas y ahí Está empiezan bien, César, cuentos. pero lo que yo he criticado siempre tienes razón en el argumento de fondo, pero que más allá del argumento de fondo, ellos se han planteado mal. No, no, Jamás, no se hacen mal. cargo del problema, no se hacen presentes socialmente, no están explicando estas cosas y tienden a tirar argumentos de autoridad y actuar como patrones de fondo en vez de decir, chuta, sabéis que nosotros tenemos que explicar lo que tú estás explicando. Sabéis que primero, aquí no hay recetas mágicas, no, etcétera, no tengo idea. Pero no, tampoco entran a hacer eso. No, y también, te fijáis, son víctimas ellos también de abuso. O sea, todo esto de las licencias médicas falsas que Sí, ahora lo empezaron a heavy, ¿eh? perseguir y todo eso, Sí. está lleno. O sea, los han demandado, están llenos de demanda. Sí. Pero sí, yo creo que la defensa corporativa ha sido mala, tal como lo fue en el caso de las AFP, y se sintieron muy seguros durante mucho tiempo. Ya, César, tal cual. Vamos a seguir con estos temas, pero cuéntame, César, ¿qué libro, qué película o serie y qué restaurante nos vas a recomendar hoy día? Restaurante Casís en Isidora Goyenechea. Este es el mismo de Puerto Vara, ¿ya? Un ambiente
como sureño, rico restaurante. Hay que recomendarlo. Y harta madera clara, te dan ganas de sí, comer no, carne y bonito, tomar bonito. helado. Y lo otro es que pasa lleno. Y esa es un buen termómetro de... En película es un western, pero un western con smoking, ¿ya? Que se llama Más dura será la caída, está en Netflix, ¿ya? Yo había pensado en uno que se llama Incomunicado, que está en una serie de Netflix en que se cae una de las telecom y queda la pelota porque la gente no se puede comunicar. Y la desesperación, la angustia, etcétera, con lo incomunicado. Pero la más recomendada es Más dura será la caída, ¿ya? Que me la recomendó alguien. Y el libro, un libro de un gran historiador que es Ian Kershaw, que escribe sobre básicamente la Segunda Guerra Mundial y su prolegómeno y sus finales, que se llama Personalidad y Poder o Personality and Power, en que describe las personalidades detrás de la gente que armó, empezó y terminó los dramas del siglo XX. ¿Y tú? Mira, yo voy a partir, este libro lo tenía pensado hace harto rato, se me fue quedando. Un libro cortito, y el que quiera puede bajarlo, está en castellano también, yo lo compré en la edición original en inglés, de este profesor que se murió en los años 80, el profesor Findlay, de la Universidad de Columbia y después de Oxford, estuvo en Inglaterra, pero es un experto que hace lo que a mí me gustaría poder hacer si no fuera tan ignorante, porque es que estudia los griegos, estudia la democracia actual y publica este libro cortito, este es un libro de 100 páginas, pero profundísimo sobre la democracia como concepto, por qué la democracia surgió en Grecia y después, por qué vuelve las monarquías, el autoritarismo, la oligarquía y desaparece, lo difícil que es construir la democracia, y termina mostrando que en la misma línea de lo que estamos hablando nosotros, los desafíos de la democracia moderna. Un gran libro. Una serial que está en Netflix que se llama Desde Dentro. Extraordinaria. Este es un personaje, un condenado a muerte. La historia es muy loca. No voy a dar detalles, pero imagínense que es un condenado a muerte que decide no apelar su sentencia a muerte. Él mató a su mujer y él cree que merece la pena de muerte, así que decidió no apelar. Está próximo a ser ejecutado y que además es un criminólogo, es un abogado y criminólogo muy importante, profesor de criminología y criminalística en la universidad, y que se transforma en una especie de Sherlock Holmes. Entonces va la gente a presentarle casos a la cárcel para que él los resuelva. Le voy a dejar hasta ahí nomás, pero muy buena la historia, los casos además son espectaculares, es una serie. Y como restaurante, un restaurante chiquitito, aquí cerca de donde yo estoy en la playa, en Cachagua, que se llama Siete Olas. Es un restaurante pequeño, pero que tiene una hamburguesa extraordinaria, ¿ah? Que está en el centro de Cachagua, cerca del supermercado, pero bien sencillo y muy, como casi al frente del Tío Tomate, muy bueno. Tienen platos también más sofisticados, pero yo recomiendo las hamburguesas que son a todo cachete. Así que ahí quedamos, César. Esperemos que mi ojo esté mejor para el próximo fin de Va a estar semana. más abajo ya. Sí, va corriendo. Sí, al comienzo teníamos grado acá, después se me pasó el pasto y ahora voy por las ojeras. Eso pasa por dárselas de joven. Oye, César, ya vos, y descansa el resto del fin de semana y estimados Sí, amigos y amigas, nos vemos la otra semana. ok, listo. Que estés Chao. bien. Chao.